Bienvenidos, profesor y compañeros, a este seminario de la planificación de comunicación en tiempos de crisis. Yo soy el moderador Carlos Oñate y voy a comenzar con una pequeña introducción del tema. El tema de la planificación en las organizaciones se ha hecho complejo debido a que hay mucha información respecto al mismo. Son múltiples los aportes que desde diferentes disciplinas y áreas de conocimiento se han hecho sobre la planificación y su desarrollo en las organizaciones. Es un sistema complejo de redes que se relacionan diariamente y que necesitan estar constantemente comunicadas de una manera clara, veraz, eficiente y eficaz, en un escenario de convivencia permanente que requiere de la mejor y más clara comunicación dentro y fuera de la organización con sus públicos objetivos. Para comenzar las exposiciones, voy a presentar a la primera expositora, Alison Yumikinga. Bueno, empezamos respondiendo la primera pregunta, que es ¿qué es la planificación? La planificación es acción y sigue un camino que ha sido previamente trazado. Es decir, la planificación está dada para que nosotros podamos evitar problemas que puedan surgir en torno de nuestros proyectos y de esta forma cumplir con nuestros objetivos. No hay que olvidar que la planificación está dentro de un tiempo y un espacio determinado. ¿Cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? En la actualidad, la planificación es de gran importancia para gestionar las organizaciones, equipos o de modo individual. Por ejemplo, en nuestro contexto de pandemia, la planificación ha sido muy importante para todos los gobiernos del mundo, ya que únicamente por medio de ella se ha logrado frenar la pandemia poco a poco y conseguir un bien común. ¿Qué está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento? La consolidación de la sociedad del conocimiento está dada con la aparición de los diferentes medios digitales. De ahí que la comunicación siempre tiene que estar a la vanguardia en esta nueva era digital. Las personas, los ciudadanos usuarios han adoptado nuevas formas de mirar y accionar sobre la realidad. Recomendaciones como profesional de la comunicación. Yo diría que no importa la rama en la que nos desempeñemos, ya sea organizacional, periodismo o educomunicación, todos tenemos que tener presente los procesos de planificación para que nuestros proyectos salgan de manera correcta, ya sean empresas, organizaciones o diferentes medios de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, Alison. Vamos a dar paso a nuestra siguiente expositora, Carla Jiménez. Bueno, voy a iniciar respondiendo a la pregunta ¿qué es la planificación? El profesor Luis Farinango, en su libro metodológico, menciona que la planificación es un proceso que busca conseguir los objetivos que se han puesto de manifiesto. Al ejecutar este proceso de planificación, permite al usuario tener un control del futuro. Sin embargo, es importante resaltar que el futuro es incierto, por lo que no se puede controlar todos los factores o aspectos del futuro. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? Pues bueno, actualmente la planificación es importante porque permite distribuir bien el tiempo e ir ejecutando cada acción de forma consciente y responsable, evitando de cierta forma caer en el fracaso. Es importante también mencionar que incluso los políticos crean un plan estratégico que les pueda permitir alcanzar sus objetivos. Tal fue el caso del presidente electo Guillermo Lasso, quien en una segunda vuelta electoral realizó un mejor plan estratégico que le permitió llegar al Palacio de Carondelet. La tercera pregunta nos dice, ¿qué está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento? Pues bueno, actualmente la sociedad del conocimiento empieza a trabajar con datos, informaciones y conocimientos, los cuales le permiten obtener un mayor valor agregado a los diferentes productos o servicios. También es importante resaltar que se empieza a dar paso a una nueva sociedad digitalizada, donde los equipos tecnológicos nos acompañan en todo momento. Por último, a raíz de las nuevas tecnologías, ahora la publicidad y campañas políticas se empieza a hacer más visible en las redes sociales digitales. Por último, ¿qué recomendaciones como profesional de la comunicación aportaría para la planificación de las organizaciones? Pues bueno, principalmente a veces es bueno salir de la cotidianidad y arriesgarse a tomar decisiones innovadoras. También es importante que exista una buena interacción entre la institución y el consumidor. Por último, es importante que se desarrollen estrategias creativas e innovadoras que permitan una buena comunicación interna. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Vamos a dar paso a nuestra tercera expositora, Anabel Aranda.
Bueno, la planificación es una acción que sigue un camino previamente pensado y diseñado que ocurre en un tiempo y espacio. Específicamente, planificar es crear mapas para la acción, pero no el territorio. La planificación como proceso busca un acercamiento a diferentes grupos humanos en su cotidianidad, enfrentarse con intereses creados dentro de su comunidad, conseguir objetivos que se han puesto ya en manifiesto y cambiar de una situación a otra. Y la importancia de la planificación en la actualidad. La planificación es un requerimiento que hace frente a múltiples cambios a los que estamos sometidos. Existen muchos retos que exigen elaborar planes que están vinculados a los planes generales, ya sea en la vida cotidiana u organización. Específicamente, la evolución de la economía, los mercados, la población están obligando a los individuos, comunidades y organizaciones a prepararse en la medida que sea posible, anticipándose a los cambios. Como tercera pregunta, la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento. Primero, la sociedad del conocimiento implica un flujo constante y dinámico de datos, información y conocimientos. Actualmente estamos inmersos en las tecnologías digitales que están todas las acciones de la vida humana, provocando el desarrollo de la cultura digital. ¿Qué es la cultura digital? La cultura digital es un nuevo orden donde viven los sujetos provocando cambios en las estructuras sociales. Tenemos el conocimiento, se vuelve actualmente uno de los intangibles más importantes para la organización o para la persona. Mediante las nuevas tecnologías digitales hemos adoptado unas nuevas formas de ver la realidad mediante estos medios digitales. Y como último, las recomendaciones como profesionales de la comunicación aportaríamos para la planificación de las organizaciones. Cabe mencionar que en la actualidad el comunicador debe ser un profesional que sepa gestionar el conocimiento y la información, generar comunicación interna acertada que al mismo tiempo genere canales de información con la mayoría de sus colaboradores para realizar un buen trabajo. No hay que crear una mala información que ocasione discordia o no llegue de manera acertada o directa con el receptor. Trabajar con nuevas propuestas digitales y respetar el rol de cada miembro de la organización. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Vamos a dar paso a nuestra siguiente expositora para ya acabar esto. Shirley Gómez. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la planificación? La planificación es la creación de estrategias y planes. Se realiza en un tiempo determinado, el cual es establecido por la institución. Además, busca crear cambios en las entidades o en las personas con el fin de cumplir los objetivos institucionales. La siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de la planificación? La planificación es importante por su impacto en diversas áreas, dado que la elaboración de planes para una institución, ya sea pública o privada, favorecen el funcionamiento y mejoramiento de la misma. Un claro ejemplo es la labor que está cumpliendo el Comité de Operaciones de Emergencia para frenar la pandemia por COVID-19. La siguiente pregunta. ¿Qué está sucediendo en la sociedad del conocimiento? En la actualidad, la sociedad del conocimiento es un centro competitivo. Es por este motivo que se ve a la planificación como un factor fundamental para alcanzar el éxito empresarial. Se utilizan estrategias de diversa índole para cumplir los objetivos institucionales. Y debemos tener claro que sin estas estrategias no se pueden cumplir estos objetivos. Finalmente, una recomendación como profesional de la comunicación. Siempre se deben tener en cuenta las posibles variables que pueden afectar a la organización, dado que de estas circunstancias dependen el éxito de las organizaciones. Caso contrario, las mismas pueden caer en una crisis. Gracias. Muchísimas gracias, Shirley. Listo. ¿Qué es la planificación? La palabra planificar, siguiendo la RAE, está asociado con otros términos como planos de ejecución, plan, proyecto y acción. La planificación es el proceso y es el efecto de organizar con metodología y estructura los objetivos trazados en un tiempo y en un espacio.
También es una elaboración consciente y responsable de cualquier tipo de proyecto, en cualquier ámbito de investigación, construcción, administración y gestión. La planificación es un proyecto fundamental para concretar dicho proyecto con éxito, ya que sigue un camino previamente pensado y diseñado. ¿Cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? Hay que entender que las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en la actualidad en los principales canales de comunicación con diferentes públicos de interés, lo que obliga a reflexionar y actuar sobre estos elementos primordiales, como tales son como el contexto, el contenido, el canal, los públicos. La reflexión de estos elementos ofrece mejores resultados a la hora de realizar la comunicación en la sociedad del conocimiento. ¿Qué está sucediendo con la planificación de comunicación en la sociedad del conocimiento? La planificación de la sociedad actualmente es donde se crea un valor agregado a los procesos productivos. Como ejemplo, en vez de exportar cacao como materia prima, el país debería procesar y vender chocolate y sus derivados. Aquello tiene un mayor valor agregado. ¿Qué recomendaciones como profesional de la comunicación aportarías para la planificación de organizaciones? Bueno, yo los he dividido en 3 tips súper importantes y muy sencillos de utilizar. La primera es, procura no limitarte a modelos establecidos o plantillas. ¿Cómo es esto? Cada vez que se realice una planeación, ya sea una nueva oportunidad de buscar ideas frescas, innovar, ver distintos puntos de vista y no limitarte simplemente a llenar una plantilla año tras año. Buscar propuestas dentro de capital humano, obviamente, para poder tener una buena presentación de información y de datos para que sea más flexible la manera de generar ideas para la planeación. Asegúrate que los participantes socialicen y participen. Como segundo tip, utilizar un lenguaje muy sencillo y de claro establecimiento con tus objetivos. Es decir, en tu planeación, la definición de objetos estratégicos, es decir, lo que tú quieres lograr, se recomienda que al momento que lo utilices un lenguaje muy sencillo para el enunciado de tal forma que cualquier persona pueda entender claramente lo que significa y lo que se espera tener con ese objetivo. Como tercer punto y último, involucra a tu equipo de trabajo en un medio de sesiones de lluvia de ideas. Cada uno tiene una aportación distinta y es importante que todos colaboren y opinen de manera diferente, desde su perspectiva para poder ayudar a identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y cómo pueden presentarse a la empresa, para que así puedan llevar a cabo una planeación más realista y objetiva. Así concluimos con las exposiciones y llegamos todos a una conclusión, que la planificación juega un papel importantísimo en el desarrollo y el cumplimiento de todas las funciones administrativas de las organizaciones, a fin de que las mismas puedan alcanzar sus metas y vencer los desafíos que se le presentan, siendo así la comunicación un instrumento de uso transversal, la cual atraviesa todos los procesos de la empresa y es el sistema nervioso central de la organización. No solo mejora la productividad, sino que crea ambientes laborales más transparentes y eleva el nivel de calidad de vida de los miembros de la organización. De nuestra parte, muchas gracias.